Don Carlos Slim dice que uno de los consejos de negocios más importantes que le dejó su papá es que las utilidades de la compañía deben reinvertirse. Para don Julián Slim, el dinero que sale de la empresa se evapora, por eso es importante reinvertirlo. Ahora bien, ¿en qué se puede reinvertir? En mil y una cosas. Para adquirir maquinaria, para adquirir materias primas, para contratar a más personas, para mejorar la experiencia del cliente, para muchas cosas. Pero todo esto tiene como finalidad fortalecer la estructura de la empresa. Es decir, la preparas, con todo esto preparas la empresa para que pueda crecer. Ese es el objetivo final. Que toda esta reinversión sirva para que la empresa pueda crecer. Esto además significa que para crecer se necesita dinero. Y este es uno de los principios fundamentales en el mundo de los negocios. Para crecer se necesita lana, crecer cuesta. Puede ser mucho dinero, puede ser poco, dependiendo de las características de tu empresa, pero sí o sí vas a necesitar dinero. Ahora bien, don Carlos Slim nos habla de las utilidades como una fuente de financiamiento para pagar el crecimiento de la empresa. Pero además existen otras fuentes de financiamiento de las cuales también puedes echar mano para este fin. De esta manera, existen tres fuentes de financiamiento principales. La primera fuente es la deuda, es decir, dinero que proviene de instituciones financieras, principalmente bancos, a través de créditos o préstamos. La segunda fuente de financiamiento es el capital privado. Son recursos que provienen de inversionistas ángel y de fondos de inversión principalmente. Y la tercera fuente de financiamiento es el dinero propio, es de lo que nos habla don Carlos Slim, las utilidades que genera la empresa que de igual manera se pueden utilizar para este fin, para que la compañía pueda expandirse. Ahora, para hacer uso de estas tres fuentes de financiamiento es necesario conocer los detalles de cada una de ellas y siempre considerando el contexto de la organización, es decir, cuáles son tus objetivos de crecimiento, cuál es el tamaño de tu compañía, cuál va a ser la fuente principal de financiamiento, si vas a pedir el dinero, a quién se lo vas a pedir, cuánto vas a pedir, cómo lo vas a pagar, todas estas cosas que sin lugar a dudas debes considerar antes de buscar el crecimiento de la empresa. Pero más allá de este análisis, ¿cuál crees que es el orden correcto para hacer uso de estas tres fuentes de financiamiento? En este video vamos a analizar, vamos a estudiar estas tres fuentes de financiamiento y vamos a determinar cuál es el uso óptimo. De esta manera iniciamos con la fuente de financiamiento número 1, que es la deuda. Como ya dijimos, la deuda son recursos provenientes de instituciones financieras, principalmente bancos, a través de créditos o préstamos. Las instituciones te van a prestar dinero y obviamente te van a cobrar cierto porcentaje de interés de ese dinero que te prestan. De esta manera, digamos que esta fuente de financiamiento la utilizas para apalancar, digamos, el crecimiento de la compañía. No es dinero tuyo, estás utilizando dinero de otros para hacer que la empresa crezca. Pero hay una consideración muy importante. Independientemente de todos los requisitos que te van a pedir para poder darte un préstamo o un crédito, analizar tus estados financieros, ver cuánto tiempo llevas funcionando en el mercado, ver tus niveles de venta, incluso que te pidan algún activo como garantía, independientemente de todo esto, debes considerar que estás trabajando o estarías trabajando con dinero que no es tuyo. ¿Qué significa esto? Que salgan bien o mal las cosas, funcione o no tu proyecto de crecimiento, tú tienes que regresar íntegro ese dinero. Hay quienes piensan que es mejor trabajar con dinero ajeno, que es mejor arriesgar el dinero de otros. Pero yo creo que la responsabilidad es mayor, justo por eso, porque no es tu dinero y tú tienes que responder por él. Alguien está confiando en la gestión que tú le vas a dar a esos recursos y hay que responder de manera responsable. Por eso es importante considerar siempre que la responsabilidad va a ser mayor cuando no trabajas con tu dinero. Esta es la fuente de financiamiento número 1, la deuda. Ahora, la fuente de financiamiento número 2 es el capital privado. Estos son recursos, como ya dijimos, provenientes de inversionistas ángel y fondos de inversión principalmente. Al igual que la fuente anterior, vas a apalancarte del dinero de otros para financiar el crecimiento de tu compañía. Pero este dinero no es un préstamo, este dinero es una inyección de capital que hacen los inversionistas en tu compañía a cambio de acciones, a cambio de cierta participación en la empresa o de las ganancias. Es cierto que aquí estás compartiendo el riesgo, pero también vas a tener que compartir las ganancias y sobre todo
vas a tener que compartir el control de la organización. Ya no nada más vas a estar tú al frente, ahora vas a tener socios. Y esto implica muchas cosas que debes tener en cuenta porque sin lugar a dudas van a afectar el desarrollo y el futuro de la organización. Por eso es importante siempre considerar muy bien cuál fuente vas a utilizar y en qué orden, porque va a generar un impacto en el futuro de tu empresa. Entonces, hasta este momento tenemos dos fuentes. La primera fuente es la deuda, que es dinero que proviene de créditos a través de bancos, a través de instituciones financieras, créditos o préstamos. Y la segunda es el capital privado. Este dinero proviene de inversionistas ángel o fondos de inversión. Y hay que tener algo en mente. Ambas fuentes de financiamiento son excelentes para potenciar el crecimiento de la empresa. Esto te va a permitir que la empresa tenga un crecimiento mucho más acelerado o mucho más amplio que si únicamente utilizaras tus propios recursos. Esto significa que no hay que tenerle miedo a la deuda, no hay que tenerle miedo al capital privado. Únicamente hay que ser muy cautelosos, hay que saber utilizar ambas fuentes de financiamiento para que obviamente los resultados que tengas en el largo plazo sean benéficos para todo el mundo. Y ahora vamos con la fuente de financiamiento número 3, que es el dinero propio. Este dinero proviene de las utilidades de la organización. A través de esta fuente vas a correr tú al 100% con los riesgos, pero también te vas a quedar con el 100% de las ganancias y no cedes control ni nada. Tú mantienes la administración de la empresa. Sin embargo, este tipo de crecimiento en algún momento se ve limitado porque únicamente se alimenta del dinero que genera la propia empresa. Entonces, para vender más, necesitas dinero para financiar esas ventas. Pero para tener ese dinero para financiar esas ventas, necesitas vender más. Entonces se convierte como en un tipo círculo virtuoso en el que el crecimiento se topa y únicamente vas a poder expandirte con el dinero propio. Y en ese momento vas a necesitar dinero de afuera para que la empresa pueda seguir creciendo. Hasta este momento tenemos 3 fuentes de financiamiento: deuda, capital privado y recursos propios. Dicho esto, quiero regresar a la pregunta inicial. ¿En qué orden o cuál crees que es el orden correcto para hacer uso de estas 3 fuentes de financiamiento? ¿Cómo lo harías tú? Ahí te va la forma más óptima. La primera fuente de financiamiento que debes utilizar son los recursos propios. ¿Por qué? Porque de esta manera no te vas a endeudar, no vas a ceder control de la compañía, no vas a ceder ganancias ni participación, y te va a servir como un escenario de pruebas para que efectivamente puedas conocer si tus proyectos de crecimiento generan los resultados que tú esperas. Digamos que vas a poder probar a menor escala si tus proyectos tienen buenos resultados sin correr tantos riesgos. Esa es la fuente que debes utilizar primero, los recursos propios. La segunda fuente que debes utilizar es la deuda. De esta manera, sí, obviamente, como su palabra lo indica, te vas a endeudar, pero de manera controlada, obviamente considerando cuáles son los niveles de endeudamiento que puede tener tu compañía, pero aquí todavía no cedes control de la organización, ni cedes participaciones, ni acciones, ni nada. Y esto te sirve, estos recursos te van a ayudar para que puedas probar a mayor escala lo que ya probaste con tu propio dinero. Es decir, te va a servir para que sigas probando cuáles proyectos de crecimiento tienen buenos resultados. Esa es la fuente número 2 o la fuente que debes utilizar después del dinero propio. Y por último, debes utilizar el capital privado. Es importante que utilices el capital privado porque este te va a llevar a niveles que con la deuda y que con el propio dinero no vas a poder alcanzar. Incluso puedes llegar a otros continentes. Entonces es importante utilizar este dinero. Es bueno utilizarlo, únicamente hay que ser muy cautelosos a la hora de hacerlo. Obviamente existen figuras legales que te van a permitir únicamente ceder cierta parte del control de la organización, pero únicamente de alguna unidad de negocio o de las utilidades de una unidad de negocio. O sea, puedes hacerlo de manera que no cedas control o el control del corporativo, pero de cualquier manera hay que ser muy cautos a la hora de utilizar esta fuente de financiamiento. Ahora bien, para que te puedan prestar dinero o para que los inversionistas se interesen en invertir en tu compañía,
Lo primero que ellos van a analizar son tus estados financieros para conocer cuál es la salud operativa y financiera de la organización. Y algo que les va a dar mucha confianza es que dentro de todos estos reportes financieros tú les demuestres que la organización puede crecer con sus propios recursos. Es decir, que incluso sin el dinero que ellos te van a prestar o van a inyectar en tu empresa, tú puedes hacer que la empresa crezca. Esto, como te digo, les va a dar muchísima confianza porque es un sinónimo de que la compañía es financieramente y operativamente saludable, y esto significa que sabes lo que estás haciendo y que vas a poder dar buenos resultados. Ahora, dentro de todos estos estados financieros hay un indicador que se llama Self-Financial Growth, que es crecimiento autofinanciable, SFG, que lo que te dice cuál es la tasa de crecimiento a la cual anualmente tu compañía puede crecer. Este indicador es uno de los indicadores más importantes y que van a generar más impacto en la visión y en cómo ven los inversionistas y los banqueros, cómo ven a tu empresa. Así que en el próximo video te voy a enseñar a calcular este indicador financiero y te va a servir para dos cosas. Primero, para demostrarles que sabes lo que estás haciendo, que tu empresa es saludable financiera y operativamente hablando, y también te va a ayudar para que puedas tener una radiografía de cómo está funcionando la empresa en estos mismos términos, operativa y financieramente. Esto te va a ayudar para tener una visión mucho más amplia de cómo están funcionando internamente estos elementos en tu compañía y que puedas hacer las mejoras que detectes. Así que activa la campana, sigue este canal y estate al pendiente porque en el próximo video vamos a ver este indicador financiero. Nos vemos pronto.